Y por supuesto, los lunes a esta hora hablamos de libros y recién le estaba comentando a la Antonia. ¿Cómo estás, Antonia? Muy bien, ¿y tú? Pluma de mujer. Bien, ¿y tú, Anto? Bien. Estaba contando que ya, porque me pregunto, ya partió el programa de Penguin Random House que va a estar todos los viernes a las 6 de la tarde. Se llama Nos estamos leyendo. Y son dos escritoras que se van a ir turnando, no hay un conductor. Ya, me encanta. Son dos escritores, igual como si nosotros nos juntamos aquí a hablar de libros, lo mismo que hacemos nosotras, pero son dos escritores que hablan de sus libros favoritos, de sus influencias, de qué están leyendo ahora, de qué recomiendan, y el primer programa estuvo entretenidísimo, además niveles, porque estuvo Jorge Baradit con El Acote Cumplido. Ay, me encanta. Además dos escritores que se han hecho muy famosos por historia, etcétera, y estuvo de verdad muy divertido el programa. Lo pueden encontrar en nuestra página web, radio.unidas.cl, y también, por supuesto, está en YouTube, y esta semana se viene de alta ciencia ficción. Me encanta. Alto fantástico se viene este viernes, así que no se lo quieren perder. No voy a decir quién viene, pero va a estar muy bueno. Pero vienen dos varones. Ya. ¿Viste? Pero nosotros vamos a hablar de inglesas. Sí, mujeres. No tenemos ninguna razón, porque nos gustan nomás. No, sí, no buscamos ni una razón así como contingente. Siempre hay alguna, ¿no? Pero yo creo que nuestro entusiasmo por Virginia Woolf es suficiente para ponerla, ¿no? Sí, me encanta. Me encanta. De hecho, cuando me propusiste, estuvimos hablando del tema, obviamente yo dije, ya, tengo que decidir igual cuál de Woolf voy a hablar, porque me gusta todo de Woolf. Pero podemos hablar en general, Antonia, de porque a alguien joven como tú le sigue hablando a la Virginia Woolf. Es que yo encuentro que una mente tan moderna, yo, por ejemplo, cada vez que vuelvo a una habitación propia de Woolf, que yo creo que es un libro del que yo nunca dejo de hablar, como que siempre estoy muy sacándolo siempre hacia la escena, porque me parece que para haber sido escrito hace casi 100 años, sigue siendo súper actual. Bueno, yo he hablado varias veces aquí mismo que de hecho a mí me interesa mucho el tema de los pocos reconocimientos que tienen las mujeres en la literatura, tanto a nivel como de los lectores como de los premios. Y Woolf hablaba de esto ya hace muchísimo tiempo atrás, y bueno, de hecho las otras autoras que traje, la Woolf también habla de ellas acá, de Jane Austen, de las Brontë. Porque además ella era editora, hay que decir eso, hizo un tremendo trabajo como editora. Sí, con su esposo tenían esta editorial, ¿cómo se llama ella? La voy a buscar. No me acuerdo, pero algo de Press, sí, de Hogarth Press creo que era. La vamos a buscar porque para eso estoy conectada. Sí, entonces ella obviamente era ávida lectora, como todas estas escritoras estupendas de la época, pero claro, a mí me llama mucho la atención su forma de escribir. Más que de la ficción, me gusta mucho sus ensayos también. Ella tiene varias críticas literarias también, por ejemplo, en Genio y Tinta, que también hace críticas de las Brontë, por ejemplo, de la misma Jane Austen. Entonces, me interesa mucho saber qué opinaban las mismas escritoras de sus como antecesoras. Ajá. Entonces, Woolf tiene muy presente el tema de que ser mujer y escritora era un privilegio, digamos, como publicar con su propio nombre, porque Jane Austen y las Brontë, de hecho, publicaron en anonimato y con seudónimo en un principio. Sí. De hecho, la Jane Austen, si mal no recuerdo, era la que publicaba By a Lady, firmaba By a Lady como por una dama, sin su nombre. Y acá la misma Virginia Woolf decía, en la mayor parte de la historia Anónima fue una mujer, entonces... No sé, a mí me parece una mujer increíble, tuvo un final muy trágico, pero creo que eso hace de ella un personaje como tan interesante, como todo lo que ella vivió. De hecho, traje sus correspondencias también porque para mí Woolf como escritora increíble, pero más como persona, mujer pensante, crítica, me encanta esa faceta de Woolf, que siento que no siempre se les da como esa cabida a los escritores en general, como que siento que nosotros los lectores leemos mucho sus obras como ficticias, pero dejamos de lado totalmente como que era lo que pensaban estas personas, y yo creo que es fundamental para comprender su obra. En algunos casos está la obra, transparentemente, en otros casos está metafóricamente, podríamos pensar, porque si uno piensa, por ejemplo, en las olas, hay una manera de escribir y una manera de presentar estas voces de la conciencia en plural, además, esta polifonía, que es súper interesante y que también te da cuenta de una mente que está escribiendo desde fuera del canon. Claro, de hecho yo, tengo varios videos de Woolf en mi perfil, pero siempre me hablan muchas personas, como que siento que ya en el área bookstagrammer como que me tiene muy ligada a Virginia Woolf, como que hay gente que me pregunta derechamente como qué leer de Woolf, como qué recomiendo, cómo comenzar.
Y yo siempre recomiendo... Flash, yo encuentro que es un lugar para comenzar. Sí. De hecho, los cuentos y Flash yo lo tengo como como para comenzar a indagar en Woolf, como para ver si uno, claro, tiene igual esa como afinidad con la escritura, porque como tú dices, y siento que igual fue una mujer compleja de escribir, o sea, ella realmente yo siento que pensaba algo y lo plasmaba en las hojas, y con total sentido, pero a la vez para mucha gente como que no tiene idea de lo que está leyendo, no se entiende, el fluir de la conciencia es tremendamente importante en el resto de su obra. Entonces yo siempre recomiendo, claro, partir como por lo más chiquitito, cuentos, Flash, por ejemplo, y después yo siempre recomiendo también, antes de Una habitación propia, La señora Dalloway, que me parece que es un texto súper interesante porque sucede todo en un mismo día. Entonces eso siento que hace mucho más sencillo la comprensión del texto, pese a que tiene también estos mismos de estos monólogos como tan característicos de ella y personajes sumamente complejos, que yo creo que es algo que también caracteriza mucho a Woolf. Sí, creo que fue lo primero que leí yo. Sí, La señora Dalloway. Después leí El Faro y Las olas, creo que más grande, ¿no? Bueno, claro. No vaya a partir por Orlando. Claro. Pero qué maravilla, ¿no? O sea, también a mí me parece que una de las cosas fabulosas de ella es atreverse a escribir de una manera absolutamente radical. Sí. Y distinta. Y por supuesto uno dice, bueno, pero está el modernismo y Ulises y no sé qué. Sí, pero Woolf va un poquito más allá. Sí. Porque por supuesto además representa cosas que no estaban en la literatura hasta ese momento, ¿no? Que tiene que ver con una experiencia femenina moderna. Claro. Vamos a hablar de las experiencias femeninas del 19º, ¿cachai? Pero hay algo ahí con Woolf que es muy interesante. Howard Press, efectivamente. Howard Press, era su editorial la que tenía con Leonard. Me encanta. De hecho, bueno, ellos publicaban a demasiada gente importante de la época. Ellos son también los fundadores del Círculo de Bloomsbury, que también era este círculo literario, bueno, bien elitista de la época, digámoslo, porque Virginia Woolf, queramos o no, era una mujer de clase alta, acomodada, igual tenía una vida privilegiada para el resto de personas de la época que le permitían vivir de su escritura y también ahí, ser de una... ahí lo del cuarto propio. Claro, también. De ahí lo del cuarto propio, efectivamente, que una necesita tener su propio capital o bien su cuarto propio para tener su espacio de escritura. Y de hecho fue por el Howard Press que ella llega a la Vita Sackville West, que me parece también un personaje muy importante de relatar al momento que uno habla de la vida de Woolf, porque Vita es la que da vida a Orlando. Que este personaje tan icónico que reconocemos de Virginia. Orlando, muchas personas creen que se podría decir que es el primer personaje trans de la historia de la literatura. Y igual ahí tengo como un poco mis discrepancias, porque no es una persona que transicione propiamente tal, sino que creo que hay personajes en la antigüedad, a ver, muchísimo. Claro. Que están en la literatura. Claro. Pero me parece muy importante también darle esa visión, y lo que yo más destaco de Woolf, aparte de bueno, toda esta grandilocuencia que tiene ella para escribir y describir personajes, me parece importante también el tema de la orientación sexual de Virginia Woolf, porque ella era una mujer abiertamente bisexual, y Vita era su amante, y ella estaba casada con un hombre, y un hombre que amó con todo su ser, pero existía un amor mucho más pasional, mucho más sexual del ámbito físico, que se relacionó 100% con Vita, que finalmente fue tan grande ese amor que le dedicó un libro completo, que de hecho en estas cartas, esta es la correspondencia erótica, pero Banda Propia también tiene su edición de cartas, son todas acerca del proceso creativo de Orlando. Sí. Entonces para mí es increíble, cuando yo leí Orlando, después leí las cartas y yo quedé así pero maravillada con la visión de Woolf, de la forma en que ella veía a su amor finalmente, cómo lo transformó todo eso en las páginas, y lo frustrada que ella también estaba escribiendo el texto. Pero eso, también tratar de decir lo inasible. Claro. Sí. Y de poner en palabras. Y también yo siento un poquito, habiendo leído parte de las cartas, un poquito de controlar, ¿no? O sea, sí. Como Vita se le arrancaba, claro. Pero Orlando ya tenía el control. Claro. Entonces había como esta posibilidad de por lo menos en lo literario, generar un personaje inspirado, pero que ella pudiera hacer lo que ella quería que hiciera. Claro. De hecho, una vez que se publicó Orlando, fue éxito de ventas, obviamente, lo cual fue una sorpresa tanto para Vita como para Virginia, pero sí, no sé si fue una censura propiamente tal, pero sí dejó de imprimirse en otras editoriales durante un tiempo por el tema de la orientación sexual, como el tema del género, que se empezó a saber ya como abiertamente que Virginia y Vita tenían una relación. También fue como súper enjuiciado por la élite literaria y cultural de la época de Inglaterra. Entonces, obviamente hoy leer estos textos como súper reivindicativo, y también como hacer un poco de justicia histórica para estas autoras. Sí, bueno, por si acaso, si he leído el libro o no, hay una película de Sally Potter, además. Sí, me encanta. Con Tilda Swinton. No la he visto, pero sí la conozco. ¿Sabes qué estoy mirando? Está en Movie.
¿En serio? Estoy mirando acá, está en Movie y dice también está en Prime, pero no, en Prime no está, porque dice no en la ubicación. Le voy a pedir la cuenta de Movie a mi pololo entonces. Por favor, para que veanlo juntos, Orlando. Sí. Ahí tenemos una opción. Bueno, podríamos seguir hablando largamente pero hablemos de un par de otras autoras que nos entusiasman. Sí, bueno, también obviamente está Jane Austen. Bueno, hablemos en orden cronológico. Primero viene Jane Austen con respecto a la literatura inglesa de mujeres. Ya dijimos en una primera instancia que Jane Austen firmó en anonimato y también fue súper revolucionario porque ella no firmaba solo con nombre de hombre o en anonimato propiamente tal, sino que by a lady, que una señorita. Entonces fue como muy impactante para la época también. La gente de hecho no leía los libros de Jane Austen, o muy poquito, debido a este mismo prejuicio. Se tenía mucho el prejuicio del tema de, bueno, Orgullo y Prejuicio. Se tenía mucho el prejuicio de la novela rosa con Jane Austen. Y efectivamente siento que ahí hay un patrón que yo diría que sí se relaciona un poquito con esto, ¿no? De que ella escribía de romance. Pero por lo mismo yo no elegí Orgullo y Prejuicio hoy día, sino que elegí Emma de Jane Austen, porque me parece que esta es una novela que igual está bien ninguneada por la gente como con respecto a la literatura de Jane Austen, y yo siento que es una de sus novelas más profundas. Es muy satírica, ella hace de hecho acá una burla respecto a la cultura inglesa de la época, a la alta sociedad sobre todo. Esta idea de que las mujeres como que siempre estábamos como adorno a disposición de buscar un esposo, y ella crea este personaje que es Emma, no me acuerdo el apellido, como Woodhouse. Y bueno, es un personaje súper cahuinero, ¿no? Como súper cizañero, pero juvenil, y ella era una chica joven que quería vivir la vida nomás, como quería disfrutar la vida. Y en ese chismoseo que tiene con el resto de personas, con las sirvientas de la casa, de buscarle pareja a otras personas, ella se termina enamorando claramente de otro personaje, pero a mí lo que me parece más interesante es esta sátira que hace la Jane Austen con respecto a cómo se percibían las mujeres en la época como productos, que, bueno, hasta la actualidad sigue siendo así, pero era mucho más evidente en la alta sociedad inglesa. Sí, estamos hablando de novelas que fueron escritas a principios del siglo XIX. Claro. Sensatez y Sentimientos desde 1811. Sí. Y yo he pensado, porque yo tuve mi época Jane Austen así, pero a todo color. De hecho, me lo leí todo. Todo. Y después mi yo más grande, más feminista, dice, ¿por qué me gustaba tanto Jane Austen? Y volviendo a leerla, me cuenta que tenía que ver con que o sea, sí, ella escribe de romance y sus novelas especialmente se han masificado en la cultura pop a través de las películas desde el romance. Claro. Pero cuando uno las lee, hay una conciencia de mujer respecto a los límites sociales que tiene impuestos, que es y además es muy graciosa, porque está todo el rato poniéndolo en evidencia y hablando además de esta pequeña burguesía, ¿cierto? Que está siempre en la tensión de que tienen que ver cómo se casan para poder sobrevivir, que las mujeres no pueden heredar y toda esa cosa que, por ejemplo, es la base de Orgullo y Prejuicio, pero hay una mirada muy crítica y muy sagaz respecto al lugar de la mujer en la sociedad. Sí. Y yo creo que esa es la razón también porque sigue funcionando también. Son novelas y se mantienen como contemporáneas. Exacto, no envejecen. Claro. Porque uno puede decir, pero las mujeres ya ahora se pueden heredar y no sé qué. Sí, pero las imposiciones sociales, a pesar de todo lo que hemos avanzado, que sí hemos avanzado, siguen existiendo. Claro. Siguen diciéndonos cómo nos deberíamos ver, cómo deberíamos actuar, cómo se supone que deberíamos ser, qué tipo de familia deberíamos tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que Jane Austen es eterna. Sí, y yo me encanta. La amo. Jane Austen para mí es como muy Joe March de Mujercitas, de hecho, como muy. Ese personaje. Y otra cosa que a mí me gusta también de Jane Austen es que es súper juguetona. Sí. Entonces, lo de la sátira está siempre presente. Pero también se mete, por ejemplo, en la abadía de Northanger. No la he leído, sí. Ay, muy entretenida. Y se mete con los misterios de Udolfo, o sea, como en el fantástico, ¿no? ¿Y qué pasaría si un personaje de Jane Austen se mete en el fantástico? Súper divertida. Así que les paso ese dato. Es tan grande Jane Austen, así que pueden ahí buscar hasta Sandition, que salió hace poco por Zigzag, que es la novela incompleta. Y ella siempre sigue haciendo una mirada crítica respecto a la sociedad y respecto al lugar que pone a las mujeres. Así que Jane Forever. Sí, y de hecho, bueno, es bien polémico este tema con respecto a qué tan crítica es Jane Austen o no, porque, por ejemplo, la Charlotte Bronte, a propósito que yo elegí, de las Bronte elegí a la Charlotte, que es mi favorita de las hermanas, está Anne, Charlotte y Emily, que todas fueron escritoras. Charlotte Bronte yo diría que fue como la más cabezona de las tres, por así decirlo, era como la más estudiosa, tiene ensayos también, ella súper interesante, y Jane
Eyre es mi favorito, de hecho, de los que he leído de las Brontë. Ellas también, si bien no fueron contemporáneas con la Jane Austen, son un poquito más nuevas, por así decirlo. Sí, son como 30 años después. Claro. Sí me parece interesante que ellas también escribieron primero sus libros con un seudónimo. Ellas tenían 100% seudónimo masculino, que es muy chistoso porque las tres también fueron hermanos. Se pusieron nombre de hombres, pero con el mismo apellido todas. Entonces igual era como algo bien divertido para la época. Pero lo que me pasa con Charlotte Brontë es que ella tiene un ensayo. Yo lo leí en un paper en inglés, eso sí. No sé si está publicado como libro propiamente tal. Yo creo que sí, pero no sé si estará en Chile. Pero que ella hace análisis de la literatura de mujeres inglesas y critica mucho a Jane Austen, como sobre todo Orgullo y Prejuicio. Mira, Charlotte. Sí, era muy hater de Orgullo y Prejuicio ella, así como, de verdad, así como genuinamente ella decía, esto es súper básico, como de verdad, como que esto es una vergüenza para las mujeres escritoras porque nos mantenemos siempre en lo mismo, como de los estereotipos de las escritoras, y ella decía que una novela para ser buena tenía que ser crítica, tenía que tener algo más, tenía que tener esencia, más técnica literaria, y que ella decía que Jane Austen no tenía. Entonces, para mí igual es impresionante porque el comidilla, el tecito. Claro, y yo así como, ay, pero ¿por qué si deberían apoyarse entre ellas, cero sorora? Pero no, igual ella tenía, no digo que tenga razón, pero los argumentos que da son súper interesantes con respecto a la crítica que hace Jane Austen. Pero igual ahí hay Orgullo y Prejuicio. Sí, pues sí, pero totalmente. sobre todo hay otra sensibilidad, porque lo que pasa con las Brontë es que ellas están mucho más cerca del gótico. Sí, pues. Sí. El victoriano. Y todas sus novelas son muy oscuras. Son mucho más oscuras. Entonces, claro, yo puedo entender que, aquí chamullando, ¿no? Pero yo puedo entender que las Brontë hayan pensado que Jane Austen era demasiado ligera. Claro. Porque sus novelas son demasiado accesibles. Y uno puede decir, esas discusiones siguen existiendo hoy día con las escritoras más cool que dicen, no, pero esta superventas no es tan importante, o hace cosas fáciles, y uno dice, a ver, ¿en serio? Claro. Pero y las Brontë hicieron una cosa que tenía que ver con su época y que venía de un lugar de mucho más dolor. Además, ahí estuvieron una vida muchísima más dura que Jane Austen. Totalmente, sí. Entonces tenía una cosa con la muerte, tenía una cosa con el abandono. Y con los amores imposibles. Yo creo que lo que las Brontë no soportaban de Jane Austen son los finales felices. Claro. Porque no hay ningún final feliz en sus libros. Sí, sí. Y que de hecho yo creo que eso es lo que hace también que las Brontë sean como tan contemporáneas todavía, porque se tiene un poco esa dimensión poética de su pluma. Y de hecho, bueno, yo elegí Jane Eyre porque es mi favorito de las Brontë. Yo también. Y es sumamente doloroso. Yo cuando lo leí, yo no podía creer lo que estaba leyendo. Para partir, estábamos hablando de una huérfana. Entonces, ¿viste? Es todo automáticamente triste, como que uno empieza y de hecho, pasa algo muy similar con el resto de mujeres de la época, que también te venden actualmente te venden a las Brontë como amor romántico, te las venden así como clásicos románticos. Igual, o sea, Cumbres Borrascosas es la definición de un amor tóxico. Sí, pues sí. Y de fantasma. Bueno, acá también yo igual diría que nuestro protagonista masculino es una red flag. Sí, pero por último, sí, Heathcliff, o sea, está todo, lo que está mal, ¿cómo se llama? El protagonista de... Bueno, sí, no me acuerdo, pero lo que pasa es que él tiene que verse con su... Cuando sí, es verdad, hay mucha red flag ahí, pero después, ahora pensando, sí. Pero igual después el queda ciego. Claro. Y como todo su poder se va al carajo. Sí, pues. Entonces, yo creo que se reconstruye desde la humildad. Eso es una jugada que hace Charlotte Brontë ahí que es interesante. Claro, que también creo que se da un poco en Cumbres Borrascosas, como como que tienen... vuelven a renacer los personajes, por así decirlo, desde como la tortura, y como que ella como que los redefine, así como para quizás no maltratarlos tanto, por así decirlo. Pero son tortuosas las Brontë. Totalmente. Oye, Antonia, nos quedamos con solo las clásicas y vamos a tener que dejar las contemporáneas para la próxima semana. Para otro día, sí, hablamos mucho. Pero te vas con un regalito ad hoc. Sí. Nuestros amigos de Planeta te mandaron de regalo Tras los pasos de Jane Austen, que es una biografía que salió hace poquito de Jane y no Austen, tenía idea, así que muy para feliz. que veas, ¿viste? La gente de Planeta te quiere bien y te mandó eso de regalo. Muchas gracias, Planeta. Nosotros vamos despidiendo comunicarte de hoy, en 2 semanas más. Hablamos de las contemporáneas, porque yo venía muy preparada. De hecho, no sé si sabes, hay un libro que sacó Lumen el año pasado, el antepasado, a ver, espérate, aquí lo tengo de cuándo es el libro, del 24, que se llama Jane Austen Investiga. Ah, sí, lo conozco, no lo he leído. Es súper ¿En serio? Ay, a mí no me tincaba. No, es súper, yo lo pasé chancho leyendo ese libro. Es cozy crime, así como a todo color cozy crime. Y se trata de que
el hermano de Jane Austen es acusado de un crimen en su pequeño pueblo. Ya. Y ella es adolescente, o sea, es como lo que uno se imaginaría, así también como súper observadora y aguda, ¿cachai? Y como con una mirada crítica respecto a su sociedad y al lugar que la pone su familia. Entonces como que ella empieza a investigar al interior del pueblo quién fue realmente el culpable del crimen de que ha acusado a su hermano. Ya. Lo vamos a buscar. Entonces es como el mundo que uno reconoce, ¿cierto? De Jane Austen, pero aquí ella es un personaje. Ya, me encanta. Y el libro de verdad es súper entretenido. Es como crimen de época. Sí, pero cozy, ¿cachai? Ya, o sea, es como encanta. no es truculento, es como vamos conociendo los personajes. Y están todos los clásicos personajes de Jane Austen aquí como en la vida de Jane Austen. Ya, Está basada en su biografía, pero es un cozy crime. Jane Austen investiga de Jessica Bull, que también es inglesa. Me encanta. Así Vamos que, a buscar. porque los otros los vamos a dejar vamos a hablar de Sally Rooney más adelante. Yo quiero hablar de Caitlin Moran, que amo con locura. Sí, me encanta. De ella leí dos. Está Cómo ser una mujer y está el otro. Cómo ser una chica. También está Cómo ser famosa. Y hay uno que no ha llegado acá y que yo le tengo mucho. ¿Y los hombres qué? Ya, no lo que es conozco. el más reciente. Ya, pero creo que el Anagrama no lo ha sacado acá todavía. Y yo también quiero hablarte de Naomi Alderman. Ya, me encanta. Que hay una serie que se llama The Power, que está basada en ese libro de Naomi Alderman. Y yo leí otra que se llama El Futuro, que es increíble. Así que de eso hablamos en un par de semanas más. Me encanta. Ay, nos queda para tanto. Antonia Sepúlveda, la pueden seguir en Instagram, Pluma de Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anto. Y nosotros les dejamos invitados a que continúen acá en nuestro fabuloso Comunicarte. Comunicarte se acaba. Vuelve mañana. Pero que en nuestra fabulosa radio.uniac.cl, porque ya llega nuestra fabulosa, es todo fabuloso que en esta radio, Muriel Riveros para tantas canciones buenas. Con su fabulosa polera de Daría. Daría y compañía, porque está con la gente. Oye, tenemos cueca hoy día. Se vienen los frescos. Mira, que nos invitan a su concierto Fiesta Chilena este miércoles 20 de agosto a las 20 en la sala SC Egaña. Todas las detalles en un ratito acá mismo en Radio UNIAC con tantas canciones buenas. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana. Chau.